Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Espero que esté todo muy bien de ese lado y les doy la bienvenida nuevamente a La Sed No Es Nada. Germán es mi nombre y hoy vamos a estar hablando de un tema que es lo que más se debería entender a la hora de manejar cualquier tipo de luz, y es la ley del cuadrado inverso o la ley inversa del cuadrado de la distancia. El nombre que te resulte más cómodo, aunque los dos la verdad es que son complicados. Pero más complicada es la descripción de lo que es la ley del cuadrado inverso. Y es que esta descripción dice que la intensidad de un fenómeno físico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del punto de donde se está emitiendo. Ok, ¿recontra qué? Suena complicado, pero en realidad es una pavada. Bueno, más o menos. Lo único que se está diciendo con todo esto es que a medida que alejamos nuestra fuente lumínica de un objeto, esta va perdiendo potencia. Bueno, lo mismo pasa si alejamos nuestro objeto de la fuente lumínica. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué le ponen un nombre que parece un trabalenguas y una definición que es imposible de entender si lo único que se quiere decir es que a medida que se aleja una luz va perdiendo potencia, ¿no? Bueno, es que en realidad hay un poco más de cosas atrás de todo esto. Si tengo un objeto a 1 metro de una luz y lo muevo a 2 metros, la lógica me lleva a pensar que estoy perdiendo la mitad de potencia de esa luz. Pero, en realidad estoy perdiendo 4 veces su potencia, porque la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y como nuestra distancia ahora es de 2 metros, tenemos que calcular el cuadrado de 2, que justamente es 4. Y es por eso que estamos perdiendo 4 veces de nuestra potencia. Si la intensidad total que teníamos a 1 metro representa el 100% de la intensidad de nuestra luz, quiere decir que a 2 metros, calculando el cuadrado de 2 y dividiéndolo por 100, nos va a dar que a 2 metros tenemos solamente el 25% de la luz. Es decir, duplicando nuestra distancia inicial, estamos perdiendo 75% de la potencia de nuestra luz. En cambio, si lo llevo a 3 metros, el cuadrado de 3 es 9, 100 dividido 9 me da 11, y pico. Y si lo llevo a 4 metros, nuevamente calculo el cuadrado de 4, que es 16, y dividir 100 por ese resultado. Y ahí me va a dar el porcentaje total de la intensidad que tengo a 4 metros, que es de 100 dividido 16. Más o menos 6% de la luz. Pero si lo llevo a 10 metros y nuevamente hago el cálculo, 10 por 10, que justamente me da 100, dividido 100, me va a dar que a 10 metros llega el 1%. Y entonces, a 11, ¿cuánto va a llegar? Fácil, hagamos la cuenta. Tenemos que calcular el cuadrado de 11, es decir, 11 por 11, que me da 121. Y ahora divido 100 por ese resultado, que me da más o menos un 0,80% de la luz. Como podemos estar notando, a medida que la luz está más lejos, nuestra caída de intensidad en los pasos, en este caso de 1 metro, son cada vez más chiquitos. De 1 metro a 2 metros perdíamos el 75% de la luz, pero de 10 metros a 11 metros estamos perdiendo un 0,20% de la luz. Lo que va a hacer que si yo pongo algo a 10 metros o a 11, estén más o menos igualados en iluminación. Este fenómeno se conoce como caída de la luz. Y es que la intensidad de la luz no es lo único que se modifica en función a la distancia, sino que también a medida que nos alejamos de nuestra fuente de iluminación, vamos a conseguir una mayor área de cobertura. Vamos a ver este hermoso diagrama que hace que todo se entienda mucho, pero mucho mejor. Como podemos ver, tenemos una fuente de luz representada con la letra S. Tenemos una distancia representada con la letra R y un área de cobertura que se representa con la letra A. A la distancia R, nuestra luz ocupa con toda su potencia ese área. Pero a 2R, es decir, el doble de nuestra distancia, nuestra luz comienza a abarcar un área 4 veces mayor. Y a 3R, es decir, 3 veces nuestra distancia inicial, ahora abarca un área 9 veces más grande. Así que para que se entienda, digamos que la potencia inicial de nuestra luz ahora tiene que abarcar un espacio mayor, y para poder hacerlo distribuye esa potencia. Más o menos, no es tan así, pero lo importante es que lo entiendas. Esto te va a servir cuando tengas que poner una luz a una determinada distancia y por algún motivo te digan, no, aleja la luz porque ahí el pie molesta. Y si vos tenías la luz a
4 metros y la tuviste que llevar a 8, ahora sabés que tenés que incrementar la potencia de esa luz, pero no al doble, como te diría la lógica. Porque yo insisto, ¿por qué la lógica nos lleva a pensar que si duplicamos la distancia, la potencia va a ser la mitad? Claro, porque tiene sentido. Pero no, no es así. La física dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrida, así que voy a hacer que si vos duplicás la distancia, no pierdas la mitad de la luz, pierda 4 veces más. ¿Será posible? Bueno, en fin, espero que esto se haya entendido y de ser así podés dejar un like ahí al video y también suscribirte al canal si es que todavía no lo hiciste. Por hoy no te robo más tiempo y nos estamos viendo en futuros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y chau chau. Suscríbete, no te olvides. Dale, chau chau.